Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes una vez más. En el día de hoy estamos con la serie Los frutos del Espíritu y estamos con nuestro pastor Onan León. Pastor, Dios me lo bendiga. Bienvenido. Amén, que la paz de Cristo para todos los hermanos de la Iglesia Monte de Sion. Un saludo muy especial al pastor Edilberto Mendoza, un gran amigo, su esposa y todo el equipo que conforma este precioso programa. Amén, Dios le bendiga, pastor, qué bueno tenerlo aquí con nosotros una vez más. También reciban un cordial saludo de nuestro pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. Bueno, pastor, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo toda la palabra que usted nos trae el día de hoy. Amén, vamos orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tenemos una vez más de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones, llegue a nuestras vidas, Señor, transforme nuestro carácter, nos corrija, Dios mío, ayúdanos a recibir tu palabra, Dios mío, con mansedumbre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor. Ayúdame a ser un instrumento para cada persona que escucha tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a compartir el enlace para que así también más personas se conecten con nosotros. Bueno. También, mientras compartimos, recordarle a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen que pueden ver todas las series de El Pan Nuestro de cada día y todos los programas que hemos llevado durante este tiempo en nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell y para ver toda la programación, todos los eventos que estamos haciendo, nos pueden seguir por nuestra cuenta de Instagram. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell. Entonces ahí estamos para que no se pierdan nada de lo que hacemos tanto en la iglesia como en el Pan Nuestro de cada día. Bueno, pastor, ya hemos orado y compartido, así que, pastor, le dejo hoy con el fruto del espíritu de la mansedumbre. Pastor. Bueno, creo que tenemos un pequeño inconveniente aquí con el pastor. ¿Ya? Es que Amén. Ahora sí. Listo, pastor. Le doy paso. Amén. Bueno, amén. Vamos a empezar a continuar con esta serie, El fruto del Espíritu, y hablar sobre la mansedumbre. La mansedumbre es la calidad de manso, y manso quiere decir tener una actitud suave, sin agresividad, y tenemos como sinónimos de manso, sosegado, reposado, tranquilo, calmado, suave, apacible, afable. Mientras que lo contrario, los antónimos son inquieto, irritable, airado. Y esta palabra por lo general se utiliza para describir la condición de los animales, su estado. Cuando está domesticado es manso, cuando no lo está es salvaje. Y esta es una cualidad fruto del Espíritu Santo, es una característica que Jesucristo mismo se identificó. Y él dijo que, o se identificó diciendo que él es manso y humilde de corazón. Isaías también lo comparó como un cordero, como un animal muy manso, sin agresividad, que él no abrió su boca, sino que fue llevado al matadero. Y cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si miramos el contexto con el cual nos está hablando aquí el Señor, cuando nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, es una invitación a cuando uno está cargado, cuando uno está agobiado, cuando uno se encuentra en dificultad, de entregar nuestras cargas sobre Él. Los problemas de la vida, el afán, la ansiedad, el agobio, la desesperación, las presiones que conllevan los problemas, nos llevan a tener dificultades, y esto nos hace muchas veces a perder la fe, y la preocupación produce carga y una incredulidad en nuestro corazón. Y por eso es necesario echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Entonces, la condición por el cual el Señor nos habla, que debemos aprender, que Él es manso y humilde de corazón, se refiere a cuando estemos agobiados, podemos descargar en Él. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fe, el fruto del Espíritu, y es importante que después de la fe tener mansedumbre. ¿Por qué? Porque si después de la fe, después de nosotros creer, nos falta la mansedumbre, podemos perder la fe. Esta falta de mansedumbre puede echar a perder una fe muy grande. Porque la mansedumbre es una señal de confianza en Dios, de descanso en Dios. La mansedumbre ataca a nuestro orgullo. La mansedumbre destruye el egocentrismo y acaba con el deseo de protagonismo. La mansedumbre se pone a prueba en nuestras vidas cuando nosotros injustamente somos atacados, cuando incluso nuestra forma de pensar es atacada, y cuando cometemos errores, se pone a prueba la mansedumbre, nuestra reacción frente a las circunstancias, porque podemos reaccionar todos de alguna manera, pero la mansedumbre nos detiene, la mansedumbre nos calma, la mansedumbre nos hace pensar, nos hace que nosotros nos detengamos, razonemos antes de tomar una decisión equivocada o errada. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, es un versículo muy tremendo. Dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar o mantente en tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Decir que la mansedumbre tiene el poder de apagar las ofensas que nosotros nos sentimos o cuando nosotros recibimos. Una persona mansa, es importante una persona mansa porque una persona mansa tiene la capacidad de restaurar a alguien que ha fracasado. Es una condición que en la palabra del Señor vemos. Si alguien quiere ayudar a alguien que ha fracasado, a alguien que en la vida le ha ido mal, necesita tener mansedumbre. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 encontramos esto. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren, una condición de ser espiritual, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿pero con qué? Con espíritu de mansedumbre. Es decir, que una persona que no tiene este espíritu de mansedumbre no tiene la capacidad de ayudar a alguien que necesita restauración. La mansedumbre es un requisito indispensable en una persona que tiene características espirituales. ¿Por qué? Porque es un fruto del espíritu. Y luego dice, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es decir, tienes que tener un espíritu de mansedumbre y debes ser calmado, debes ser sereno, debes pensar las cosas. ¿Por qué? Porque tú también puedes llegar a esta condición. Esta característica en una persona, en un cristiano, producto del fruto del Espíritu, le hace a una persona no perder el tiempo con discusiones que no valen. Pastor. Que antes de tomar una decisión, primero piensa, primero, amén. No, es que se le había cortado un poquito. Amén. Bueno, no sé si hay problemas, por aquí está lloviendo y bueno, vamos a seguir con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen.
porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto concuerda con lo que nos dice Santiago, que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y aquí Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, tú desecha palabras, conversaciones necias que no llevan a nada. A veces perdemos el tiempo en discutiendo en conversaciones que al final no conducen a nada. Entonces le dice, desecha eso, porque el siervo de Dios no puede tener esa condición. Debe ser amable, apto para enseñar y debe tener mansedumbre, con mansedumbre poder corregir a los que se oponen. Una persona mansa, los mansos están en la lista de las bienaventuranzas que nos habló el Señor Jesucristo. Y la bienaventuranza de los mansos es tremenda. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La gente piensa, o hay un pensamiento errado, de que un manso es un tonto, de que un manso es una persona que no razona, que simplemente se calla, pero no tiene nada que ver con eso. La mansedumbre está asociada con la humildad, porque el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Está asociada con la humildad. Y el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Entonces, cuando la humildad se asocia con la mansedumbre, esto produce en una persona unas características muy poderosas, amén, para actuar correctamente. Muchas veces somos llevados a reaccionar bajo el impulso, bajo el dolor, bajo la emoción, bajo el sentimiento, y estos impulsos nos llevan a cometer errores. Simplemente reaccionamos frente a las circunstancias. Dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, nosotros respondemos muchas veces con aspereza, reaccionamos con aspereza, puesto que no hemos desarrollado esta capacidad de la mansedumbre. Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, cuando no tenemos la capacidad de pensar, de calmarnos, cometemos errores que nos llevan a fracaso. Decimos palabras que luego tenemos que quitarlas o tenemos que arrepentirnos. Incluso decisiones equivocadas, decisiones erradas, producto de una reacción, producto de la emoción. Es importante la mansedumbre, como estamos viendo, para ayudar a otros, para corregir a otros, para restaurar a otros. Sin ella no podríamos restaurar. Es necesario tener esa mansedumbre, tener la humildad, tener la paciencia para soportar, como dice Pablo, los unos a los otros en amor. Entonces, estas características crean un vínculo en nuestras vidas como cristianos. La mansedumbre se requiere no solamente entonces para ayudar, se requiere la mansedumbre en nuestras vidas, aun cuando estamos siendo corregidos. Porque cuando estamos siendo corregidos es difícil aguantarnos, es difícil callarnos, debemos tener la actitud de un niño. El Señor Jesucristo dijo, si no recibimos el reino como un niño, no podemos entrar en él. La característica de un niño es que cuando es corregido, el niño se calla, el niño es dócil y recibe la corrección. Mientras cuando está adolescente, ya no tiene estas características de niño, sino lo primero que hace es responde con razonamientos, responde con palabras groseras. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, su padre o su tutor, quien le está corrigiendo, no tiene la razón.
y Él es el que tiene la razón. Y en esta edad vemos que es cuando más hace falta tener la mansedumbre, porque todos en esa edad, cuando pasamos de esa edad, se dice aquí la edad del pavo, en Ecuador se dice la edad del burro. ¿Por qué? Porque uno es necio. En esa edad uno es un poco necio, un poco testarudo, y es todo lo contrario de manso. Es todo lo contrario de manso. Ahora, nosotros como cristianos, cuando estamos siendo corregidos, cuando usted está siendo corregido, cuando sus pastores le dicen lo que está haciendo no está bien, la decisión que está tomando no es correcta, usted necesita tener mansedumbre, porque de lo contrario muchos, por falta de mansedumbre, por falta de desarrollar esta característica, han cometido errores que luego tienen que arrepentirse. Toman decisiones apresuradas que luego se dan cuenta que se equivocaron. ¿Por qué? Porque faltó este fruto del Espíritu en su vida para calmarse, para detenerse, para razonar antes de llevar a tomar una decisión que le llevó a un error. La mansedumbre nos ayuda a actuar correctamente y no bajo nuestros impulsos. La mansedumbre nos ayuda a razonar correctamente, a pensar correctamente. ¿Y por qué? Porque la mansedumbre es una característica de una persona sabia. Una persona sabia es una persona que tiene mansedumbre. Santiago nos habla sobre esto. En el capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual desecha toda inmundicia, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y más adelante en el capítulo 3, el versículo 13 de Santiago, él hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es esa persona que tiene sabiduría, que tiene inteligencia entre vosotros? Y luego responde él mismo, dice, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que una persona que tiene sabiduría se demuestra por la mansedumbre. Y luego dice todo lo contrario, cuando nos hace falta la mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es decir, hay una clase de sabiduría que es la sabiduría del cielo. Y la característica es por la conducta y por la mansedumbre. Eso es lo que dice Santiago, en una persona que tiene sabiduría y que tiene inteligencia, se le ve por la mansedumbre, por su buena conducta. Pero todo lo contrario, cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros somos corregidos, cuando nos están corrigiendo, nos están hablando, y nosotros respondemos con amargura, con contención, dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. Esa palabra es muy, muy fuerte, es muy tremenda esta palabra, porque no únicamente dice que es la sabiduría de nuestra carne, sino que incluso es animal y es diabólica. Dice porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estuvimos viendo en algún programa anterior este texto, que esta palabra perversa es actuar voluntariamente con maldad. Es actuar voluntariamente con maldad, es decir, tener maldad en el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros actuamos impulsivamente, cegados bajo los sentimientos y bajo las emociones, respondemos a ello, estamos dando lugar a la ira, estamos dando lugar al enojo, y de ahí es cuando dice Santiago que ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría
que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Algunos piensan, dice, bueno, entonces tengo que callarme cuando vea una injusticia o cuando vea algo que no está correcto, tengo que callarme y tengo que aguantarme. No significa que debemos callarnos, por ejemplo, ante el engaño o ante la mentira, sino que debemos tener una actitud correcta. Amén. Que debemos pensar, debemos razonar cómo vamos a responder ante una situación que consideramos que no está bien. Y es el momento cuando debemos detenernos allí y pensar cómo actuaría el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros vemos algo que no está bien, algo que no está correcto, que en lo cual hay engaño, es importante saber actuar correctamente, como manda la palabra de Dios, y no bajo nuestros impulsos, bajo nuestra carne. ¿Por qué? Porque ante algo que con intenciones correctas nosotros podemos actuar incorrectamente bajo nuestros impulsos, y en lugar de restituir, en lugar de ayudar, lo que podemos llevar es a mayor ruina, a mayor fracaso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Esto lo que nos está diciendo aquí Pedro es que cuando vemos la injusticia, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y muchas veces nuestra defensa no es con mansedumbre, nuestra defensa es producto del enojo, producto de la ira, producto del resentimiento, de la rabia y del rencor. Y esto nos lleva a cometer errores. Pero el apóstol Pedro nos está corrigiendo aquí que necesitamos que en nuestros corazones reine la mansedumbre y nosotros estar preparados. Eso nos dice que nosotros lo que debemos hacer es debemos pensar antes de actuar, prepararnos antes de hablar. Porque estar preparados para presentar defensa con mansedumbre quiere decir que no vamos a hablar por hablar, no vamos a hablar producto de las emociones. Y a veces dice el sabio que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Entonces, y hay muchas veces que necesitamos ante una reacción adversa, nosotros tener esa mansedumbre que nos detenga, que nos haga meditar, que nos haga callar, que nos haga actuar correctamente. ¿Por qué? Porque es importante presentar defensa, saber actuar bien por medio de la mansedumbre. Una persona con estas características, una persona que es mansa, tiene que tener mucho cuidado de no guardar su corazón de amargura, de no guardar su corazón de enojo, porque hay personas que son mansas por naturaleza, pero cuando se enojan hay que salir corriendo.
pierden la mansedumbre, toda la mansedumbre que ellos tenían, toda la tranquilidad que ellos tenían, llegó a su límite y explotan. Y mejor que no hubiesen sido mansos, mejor que hubiesen sido más explosivos. ¿Por qué? Porque esta persona no aprendió a sacar su carga, a sacar su ansiedad. Y eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, que debemos descargar, debemos sacar todo rabia, todo rencor, toda amargura que pudiera haber en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no llegue un día a explotar y nos lleve a actuar incorrectamente. Entonces, personas que aparentemente vimos que eran mansas, pero cuando explotaron, ofendieron e hicieron mucho daño. Y se requiere tener una mansedumbre controlada por el Espíritu Santo y tener la ayuda del Señor para poder actuar correctamente, para responder correctamente. Y en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo se identificó como manso y humilde de corazón y que debemos aprender de él. Vemos otro hombre muy manso en Números capítulo 12, versículo 3, que nos está hablando de Moisés. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, que en la tierra no había otro hombre tan manso como Moisés. Pero, ¿qué fue lo que produjo en él? No es que él nació manso. Si podemos recordar un poco más de 40 años atrás, él no era tan manso. Él vio una injusticia y ahí mismo cometió un asesinato. Respondió. Su experiencia con Dios le transformó. Su experiencia con Dios le transformó su carácter, transformó su forma de ser. Y ahora en Números 12 vemos que él está siendo murmurado, él está siendo criticado, e incluso su mujer está siendo murmurada. Ante ello, ante las injusticias, y no cualquiera, se trata de sus hermanos, y aparte de hermanos, son líderes. Ante estas injusticias, él lo que hace es que él actúa correctamente. Y aquí es como lo describe la palabra del Señor, que Moisés era manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Entonces, esa actitud de tener manso que había en él, le hizo actuar correctamente. Pero más adelante vemos que, aunque ese era su punto fuerte, justamente en eso fue donde él fracasó. Porque cuando el Señor le habló a Moisés y el pueblo estaba con necesidad de agua, y el Señor le dijo a Moisés, le dijo, háblale a la roca, y la roca de ella va a fluir agua para que pueda beber el pueblo el agua viva. Y Moisés, producto del enojo, aquí Moisés perdió toda la mansedumbre, perdió aquí el fruto del espíritu, perdió toda la paciencia y actuó con rencor, actuó con rabia y no solamente habló a la roca, sino que la golpeó. La golpeó a la roca, producto de la incredulidad del pueblo. Es decir, por un momento perdió esa mansedumbre característica que había en él y esto le llevó a un fracaso. Por esta razón el Señor le dijo que él no podía entrar en la tierra prometida. Hay cosas que Dios perdona y hay cosas que Dios nos hace pagar. Y la verdad que eso le corresponde a Dios. Porque aparentemente el problema que tuvo Moisés no fue tan grave. No fue tan grave producto del enojo por un momento. Toda una vida siendo manso y al final perdió los estribos y cometió un grave error. Pero sin embargo el Señor no dejó pasar por alto. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo una reacción carnal, una reacción producto de las emociones. Y
Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros vivimos de acuerdo de las emociones, puede ser muy peligroso, puede llevarnos a fracasar. ¿Por qué? Porque nosotros a diario vivimos bajo circunstancias. Y no estamos hablando que solamente las emociones negativas sean malas, aún la euforia, aún el éxito que podamos tener puede llevarnos a fracasar, puede llevarnos a subirnos en una nube, a creernos que somos más de lo que realmente somos y a perder la cordura. Y para eso se requiere la mansedumbre. Amén, para ser serenos, para ser calmados y para saber reconocerle a Dios. Moisés perdió esto por un momento en su vida y esto le llevó a fracasar. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser correctos. Amén. El momento de ira, el momento de enojo, no es pecado tener ira, no es pecado enojarse, pero sí la ira puede llevarnos a dar lugar al diablo. Porque el Señor nos está diciendo, airaos, pero no pequéis. La ira debe ser actuada correctamente, debe ser controlada correctamente. Todo lo contrario es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él cuando tenía que callarse, Él se calló. Y cuando Él tuvo que hablar, Él habló. Él cuando vio el sistema religioso, cómo estaba fuera de acuerdo a su voluntad, fuera de acuerdo a su propósito, Él habló muy fuerte a los fariseos y a los religiosos. Utilizaba esas palabras hipócritas y con un tono de voz muy alto. Con un tono de voz muy alto. ¿Por qué? Porque ellos obligaban al pueblo a hacer algo que ni ellos hacían. Ellos obligaban a vivir una vida que ni ellos vivían. Ellos estaban más preocupados por las apariencias y por lo que qué dirán los demás antes que por rescatar, por la integridad, antes que vivir una vida de acuerdo al agrado del Señor, sino de acuerdo a las apariencias. Cuando el Señor Jesucristo entró en el templo, vemos también que Él sacó allí su carácter y Él cogió el látigo. Él cogió el látigo, Él usó el látigo cuando tenía que usarlo. Amén. Ni siquiera con aquellos que pecaron tan gravemente fue el Señor duro, pero sí fue muy duro el Señor con aquellos que profesaban ser religiosos, profesaban tener conocimiento de Dios, pero realmente no estaban actuando correctamente. ¿Eso qué nos muestra? Que el Señor es más duro aun cuando nosotros tenemos conocimiento y no actuamos correctamente, no actuamos con mansedumbre, con sabiduría. Es cuando el Señor cogió el látigo y los echó del templo y fue llevado por la ira santa que lo consumía. Pero sin embargo, cuando Él tenía que callar, Él se callaba. El momento que Él fue llevado a la cruz como un cordero, dice la palabra de Dios que Él no abrió su boca, sino que Él fue llevado al matadero. Entonces, cuando Él tenía que callarse, Él se callaba. Cuando Él no estaba para perder el tiempo, para estar discutiendo conversaciones que no iban a llevar a nada. Cuando los fariseos le preguntaban con el fin de contender, muchas veces Él ni siquiera les respondía, o Él les respondía con otra pregunta. Y de tal manera que los callaba y no estaba interesado en responderle. Pero sí cuando alguien estaba necesitado, allí sí Él sí le respondía. Cuando un hombre, un principal, se fue, llamado Nicodemo, fue en la noche a buscarle al Señor, a Él sí le respondió y le enseñó qué se necesita para heredar el reino de los cielos. Él le dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto le dijo a un hombre principal, a un fariseo, pero que tenía una actitud diferente. La actitud de este fariseo era que él quería aprender, él quería conocer. Pero
demás fariseos que tenían otra actitud de sentirse mejor que otros, sentirse más justos o más santos que otros, sí vemos que el Señor fue duro. Allí el Señor actuó de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque era algo que no le agradaba, algo que veía incorrecto, algo que le consumía su corazón. Y es importante nosotros pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude a tener la actitud del Señor Jesucristo, a saber actuar correctamente, a tener esa mansedumbre, esa tranquilidad, esa paz que tenía Él, que los niños se le acercaban a Él. Los niños no se acercan a cualquier persona. Los niños buscan a alguien que es apacible, alguien que brinda amor, alguien que es manso, alguien que le inspira confianza. Pero a alguien que no inspira esto, los niños se alejan. Pero los niños querían tocarle al Señor, los niños querían estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque su espíritu de mansedumbre los atraía. Su espíritu les acercaba a ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Desarrollar esta actitud en nuestra vida de tener mansedumbre. Amén. La mansedumbre, como muchos piensan, no es que es una persona torpe, una persona que no tiene cordura, sino todo lo contrario. Una persona con mansedumbre es una persona correcta, que va a actuar correctamente, que va a actuar con sabiduría, como dice Santiago. Y eso es algo que todos necesitamos desarrollar y necesitamos crecer y que aumente en nuestras vidas esa mansedumbre. Amén. Amén. Es algo que debemos pedirle al Señor, que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y respondamos con mansedumbre. Amén. Antes de responder, antes de actuar, sobresalga ese fruto en nuestras vidas. Amén. Y que nos ayude a tener sabiduría. Amén. Bendito sea nuestro Dios. No sé si tenemos alguna pregunta. Amén, pastor. Sí, así es. Tenemos unas cuantas preguntas. Dice, ¿la mansedumbre es provocada o es fruto del Espíritu? Sí, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Amén. Está en la lista del fruto del Espíritu. Y la mansedumbre se demuestra cuando nosotros somos provocados. Allí se ve nuestra reacción, en nuestra reacción. Porque cuando hablamos del fruto del Espíritu es algo interno, algo que ha nacido en nuestros corazones, no es algo fingido. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos un golpe, hay una reacción nosotros ante el dolor. Damos un grito, decimos ¡ay! Algunos dicen gloria a Dios y otros sale el viejo hombre. ¿Por qué? Porque es una reacción ante una circunstancia. Entonces, allí se ve lo que somos, de lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Entonces, la mansedumbre está en nuestras vidas, producto del Espíritu Santo. Pero al nosotros ser provocados, allí estamos, o se ve nuestra mansedumbre. Amén, amén, así es. Dice, si la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, ¿por qué hay cristianos que se comportan todo lo contrario? Porque no están dando fruto. Amén. Porque no están dando fruto y están viviendo bajo las obras de la carne. O como dice Santiago, capítulo 3, bajo la sabiduría que es terrenal, animal o diabólica. Puede ser su propia carne, o incluso puede ser la actitud o la reacción de un espíritu malo en una persona. Porque un cristiano nacido de nuevo que está dando fruto del Espíritu, su reacción debe ser con mansedumbre. Amén, así es. Pero también nos encontramos con que hay personas que no son cristianos y tienen mansedumbre. ¿Por qué pasa esto, pastor? Sí, porque ahí tendríamos que hablar sobre los temperamentos. Amén. Hay diferentes tipos de temperamentos. Entonces, en uno de los temperamentos, la persona es más calmada, hablando naturalmente. Pero estas personas, el problema que tienen es
que cuando pueden, la dificultad que tienen es que pueden acumular mucha amargura en su corazón porque no son capaces de sacarlo. Y llega un momento cuando lo sacan y explotan. Y ahí sale todo lo malo que hay en sus corazones. Pero el fruto del Espíritu es diferente. Amén. El fruto del Espíritu es diferente porque es una reacción espiritual en nuestras vidas. Amén. Y ahora hay temperamento que es más colérico, más agresivo y que le cuesta tener más mansedumbre. Y quizás a un temperamento que es más calmado no le va a costar tener este fruto. Pero sin embargo, al momento de reaccionar es cuando se va a desarrollar este fruto. Amén, amén. Pastor, ¿y puede un líder ser exitoso sin mansedumbre? No, no. Eh, hemos podido ver grandes líderes con grandes habilidades para predicar, para reunir gente, pero debido a la falta de mansedumbre, pues lo pierden todo. Es decir, pueden atraer gente, pero no pueden mantener, porque la falta de mansedumbre lo que hace es que los echa fuera. La mansedumbre ayuda a retener, a retener a la gente. Entonces, es importante esa característica en un pastor. ¿Por qué? Porque un pastor necesita soportar a las personas, tener paciencia y tener mansedumbre para poder ayudarlos, porque como estuvimos viendo, es una característica para restaurar, para restaurar. Si no hay mansedumbre, no se va a poder restaurar. Amén, así es como lo que usted decía al principio, para poder uno restaurar y tenerle como paciencia a las personas para poder ayudarlas, hay que tener esta mansedumbre. Amén. Sí, así es. Sin ella no se va a poder ayudar a alguien. Amén. Se requiere mansedumbre y nosotros los ministros es algo que debemos desarrollar más y más. Sí, amén. Pastor, ¿y puede un cristiano ser salvo sin mansedumbre? No, no puede ser porque es fruto del Espíritu Santo. Para ser salvos nosotros debemos ser como Cristo Jesús, debemos llegar a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, el fruto del Espíritu hemos hablado, creo que casi en cada clase, en cada enseñanza, que no es algo opcional. Toda esta lista que estamos hablando, que venimos hablando y estamos ya por el 8º, y son 9, no es algo como los dones, que los dones yo puedo tener un don o puedo tener otro don o puedo tener varios dones. Pero el fruto del Espíritu es una lista que sí todo cristiano debe tener y todo cristiano debe desarrollar toda esta lista. Entonces no es algo opcional, sino es algo que debemos tener en nuestras vidas, toda la lista. Amén, amén. Y pastor, ¿cuáles son las características de un cristiano manso? Amén. Bueno, hemos estado hablando de las características de una persona manso. Es una persona que tiene sabiduría, que se detiene antes de hablar o antes de reaccionar, se aguanta, se muerde la lengua. A veces es necesario morderse la lengua porque cuando usted está siendo injuriado, usted está siendo atacado, eh, la lengua quiere responder inmediatamente y con sus argumentos, con sus razonamientos. Y ahí uno necesita es morderse. El consejo que le doy es muérdase la lengua. Muérdase la lengua ahí, aguántele y con mansedumbre, piense antes de responder. Amén. ¿Por qué? Porque esta persona con mansedumbre lo que va a hacer es va a ayudar. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la mansedumbre, esta característica, vemos en personas que son muy sabias para hablar, porque eso es lo que nos dice Santiago, que si hay un sabio entre vosotros, muestre su buena conducta por sabia mansedumbre.
Entonces, una persona que tiene inteligencia, que sabe comportarse y sabe aceptar y sabe recibir incluso la corrección, tiene mansedumbre. Amén. Y pastor, ¿cómo, o sea, se puede perder la mansedumbre? Sí, se puede perder, podemos tener un día que no oramos lo suficiente, estuvimos un poco más en la carne y reaccionamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque esto le pasó a Moisés. Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, tuvo un mal día y reaccionó de una manera incorrecta y golpeó cuando no tenía que golpear. Eh, no era el momento de golpear la roca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la roca era Cristo. La roca que les seguía a ellos era Cristo. Entonces, él golpeó y estamos seguros que no eran las intenciones de Moisés golpear la roca o golpearle al Señor Jesucristo. Y si nosotros pudiéramos preguntarle y diríamos, ¿qué te pasó? Moisés, tal vez él podría decir, porque él en una ocasión le dijo al pueblo, por vuestra causa el Señor no me permitió entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era un pueblo muy rebelde, era un pueblo que siempre estaba respondiendo mal y llegó al límite. Entonces Moisés llegó al límite de su paciencia, de su mansedumbre y tuvo una reacción incorrecta y vemos un fracaso del cual nosotros podemos aprender. Amén. Amén, amén. Tenemos una última pregunta y es, ¿puede un cristiano manifestar mansedumbre y albergar resentimiento y falta de perdón en su corazón? No, 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 porque la mansedumbre, precisamente las características es que hay, es una persona pacífica, amable, benigna, una persona llena de misericordia, de buenos frutos, que nos está hablando Santiago, nos dice de esto, estas características de esa persona que tiene mansedumbre. Es decir, esa persona es una persona pacífica, benigna, misericordiosa, que tiene sus buenos frutos. No hay hipocresía en esa persona. Pero una persona que actúa con amargura, con rencor, con resentimiento, no es mansa. ¿Por qué? Porque actúa bajo emociones, bajo impulsos, y esto le lleva a cometer errores que luego tiene que arrepentirse, luego tiene que retractarse. ¿Por qué? Porque no pudo pensar antes de actuar. Entonces, pero la mansedumbre nos detiene a pensar antes de actuar, a actuar como verdaderos cristianos. Hay muchas veces que nosotros estamos meditando, pensando y decimos, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano, yo tengo que actuar o responder bien, no puedo dejarme llevar por mis impulsos ni por mis emociones. Entonces, una persona que tiene las características de rencor, de amargura en su corazón, de rabia, no puede tener mansedumbre. Amén. No es compatible la mansedumbre con esto. Amén, amén, así es. Creo que todos los frutos del Espíritu conjuntos nos llevan a ser mejores personas, mejores cristianos. Si tenemos la paz, si tenemos la fe, la mansedumbre, podemos ayudar a las personas, podemos hacer muchas cosas. Entonces yo creo que Dios ha dejado todos estos frutos para que podamos así servirle a Él de una mejor manera, ¿no? Amén, sí, y debemos recordar que no es algo o actuaciones fingidas nuestras, sino que es resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, para antes de padecer, de su padecimiento, conocemos como padecimiento, cuando Él fue tomado prisionero, Él fue golpeado, fue burlado, fue crucificado. Antes de ese padecimiento, él tuvo que orar.
Y su oración fue muy fuerte y muy intensa. Dice la Biblia que él oró más intensamente y se encontraba en un estado emocional bastante fuerte, pero que fue lo que le ayudó a él, la oración. La oración, es decir, eh, saber actuar espiritualmente ante estas circunstancias. ¿Por qué? Porque él, aunque siendo Dios manifestado en carne, pero también era 100% hombre. Entonces él necesitó orar y nos enseñó a nosotros el camino, nos enseñó a nosotros el modelo. Y eso es lo que nosotros nos va a ayudar a tener el fruto del Espíritu, esta lista en nuestras vidas del fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, la fe y la mansedumbre, y nos falta la templanza. Entonces tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces vamos a reaccionar y vamos a responder de acuerdo al Espíritu Santo. Eso nos ayuda, como usted decía, a ser verdaderos cristianos, a saber actuar correctamente, poder ayudar correctamente y ser personas espirituales. Entonces, todas estas características son de verdaderos cristianos espirituales. Amén. Amén, amén, así es. Bueno, pastor, esa era ya la última pregunta. Muchas gracias por traernos esta palabra, pastor. Siempre cada viernes nos trae y de verdad que es de gran bendición, pastor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes y a cada hermano. Gracias a los hermanos que están atentos a cada viernes a estar listos a recibir la palabra del Señor. Amén. Y eso nos ayuda, nos motiva a nosotros, porque sabemos que hay necesidad. Y cuando hay hambre, cuando hay necesidad, ahí es cuando la palabra del Señor es efectiva en nuestras vidas. Amén, así es, así es. Bueno, pastor, antes de terminar, usted es uno de los invitados de nuestra semana de conferencia de los últimos tiempos. Nos gustaría que le enviara un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven para animarles a que estén aquí con nosotros durante esta semana, que es del 7 al 13 de diciembre. Amén. Una vez más quiero animarles para esta conferencia en los últimos tiempos. Estamos pidiéndole al Señor que ser de gran bendición y ser bendecidos grandemente. Entonces, no se lo pierda. Vamos a estar recibiendo la palabra del Señor en nuestros corazones que va a transformar nuestras vidas. Entonces, sé que hay una gran expectativa en nuestras vidas porque el Señor siempre tiene algo nuevo. Amén. Entonces, no se lo pierda. Amén, amén, amén. Así es. Esta semana sé que va a ser de gran bendición. Los temas van a estar increíbles. También, pastor, usted es uno de nuestros invitados. Así que, hermanos, amigos que nos ven, no se lo pierdan. Los que puedan venir a la iglesia serán bienvenidos para que estén aquí compartiendo con nosotros durante toda esta semana. Recuerden, del 7 al 13 de diciembre. Bueno, pastor, vamos a saludar a algunos amigos y hermanos que están con nosotros conectados, que siempre están aquí con nosotros compartiendo sus mensajes, compartiendo cada programa y siempre están apoyándonos. Está la hermana Angelina, Vidal, Amparito, Paula, Luisa, Elena, Reina, Jefferson, Claudia Mendoza, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Claudia. Amén, Dios le bendiga. Tenemos Alexander, Rita, Francisco, Javier, Germán Parra, mi padre, Lidia, Irwin, Victoria, Rodrigo, Sandra, Evelyn, María González, Norland, Jonathan, Mariana García, Fidelia, María Samán, Aida, Ever, Janet, Margarita, Simon, Glenny, José Molina, y ya está. Estos son todos los hermanos que están con nosotros. Gracias por estar aquí, por compartir. Vamos a hacer una oración, pastor, para que Dios sea bendiciéndonos durante este fin de semana, también para que Dios sea aumentando estos frutos del Espíritu en nosotros, que podamos tener estos frutos y poder ser mejores cristianos y llegar a donde Él quiere llevarnos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por tus palabras, Dios mío. Ayuda y permite, Señor, que en nuestras vidas podamos desarrollar, Señor, el fruto del Espíritu Santo
Dios mío, para ser mejores cristianos, para agradarte a ti, para actuar correctamente, Señor. Gracias te damos por el poder de tu palabra, por la autoridad que tú nos das, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor, que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, pastor, gracias por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros. Y no se vaya, vamos a despedir el programa. También que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde y también tenemos el servicio el domingo. Así que no se lo pierdan y aquí los esperamos. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te